Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un podcast de AdKicker. Estamos en el podcast número 4. Hoy he venido con mi amiga Ana y nos va a contar a qué se dedica y creo que va a ser un podcast muy interesante. Empezamos. Gracias por haberme invitado. Nada, a ti por venir. Sí, la verdad es que me gusta estos proyectos y sobre todo que se nos dé voz a la gente que nos dedicamos a ciencia con el tema de divulgación, porque muchas veces creo que los canales que utilizamos, tipo revistas científicas o tal, no llegan a todo el público y no sé, este podcast pues espero que lo escuche la gente y que le resulte atractivo y curioso. Rascar Esperemos. conciencias. Eso es. Sí. Bueno. Vale, pues cuéntame a qué te dedicas primero. Bueno, yo me dedico a investigar, estoy en mi segundo año de la tesis en el Instituto de Ciencia Agraria del CSIC, dentro del grupo Agricultura Sostenible y Biogeoquímica. Y como bien esta palabra habla, pues me dedico justamente a estudiar cómo la agricultura sostenible puede tener el doble beneficio, ¿no?, de mitigar los efectos del cambio climático y producir más alimentos de una manera pues, más sostenible, ¿no? Y me centro sobre todo en la relación que existe entre el carbono orgánico del suelo y el rendimiento de los cultivos. Que básicamente, pues, el carbono, como su nombre indica, orgánico, pues es el carbono que hay en el suelo, que como la molécula de la vida va a dar vida al suelo. O sea, va a mejorar las propiedades del suelo, físico, químicas y biológicas, y eso, pues, a largo y medio plazo, pues va a tener unos efectos en el rendimiento y en el ecosistema agrario. Y estamos estudiando pues eso, en qué y cómo. Vale, ¿y qué estudiaste para investigar todo esto? Pues a ver, yo siempre he sido muy generalista porque a mí me ha encantado siempre mucho la naturaleza y como que no me quería especializar en algo muy a temprana edad, ¿no? Entonces, pues he estudiado ciencias ambientales, después ecología y hasta el último momento no sabía muy bien a qué me quería dedicar, si sabía que a la conservación de la naturaleza, pero hasta hace poco pues no me dediqué a los suelos. Yo empecé estudiando algas, después pingüinos en el máster en ecología y ahora pues estoy con tema de suelos y agricultura, ¿sabes? Pero me gusta todo. ¿Y cómo te especializaste en el tema de suelos? Pues eso fue básicamente el último año de la carrera de ciencias ambientales, que pude colaborar con un profesor, Rafael, no sé si lo llegará a ver algún día, y me fui a Guatemala y allí justamente estábamos estudiando cómo las diferentes prácticas pues agrícolas erosionaban más o menos al suelo y cómo esa erosión repercutía al rendimiento del maíz, que allí en Guatemala pues es la base de su alimentación. Ellos basan todo en base del maíz. Entonces, claro, si tienen malas cosechas, al año siguiente es que no comen. Son comunidades también vulnerables a todo este cambio también climático. Entonces, pues es esencial entender qué prácticas nos van a hacer que el cultivo pues tenga una resiliencia, una amortiguación ante estos efectos de que un año pues te venga una lluvia que te arrase todo o un calor que te deje el cultivo todo seco. Entonces, pues nada, estuvimos estudiando el suelo y su erosión para Ujú. prevenir eso. ¿Y por qué crees que es tan poco conocido lo que estás estudiando? Porque creo que sí que es más conocido, por ejemplo, que si plantas más árboles es mejor para el planeta, pero no es tan conocido que el suelo puede absorber tanto CO2. Es que lo que pasa con el suelo, que a mí también me sorprendió cuando empecé a investigar hace 2 años, es que no tenemos idea de que es un ecosistema como otro cualquiera, como a lo mejor pues un bosque o el mar, el océano. O sea, el suelo es un ecosistema como otro cualquiera y almacena tanto carbono, incluso más que la atmósfera y la vegetación juntas. O sea, en las 2 primeras capas de suelo se alberga 1.500 gigatoneladas, que gigatoneladas son muchísimos, o sea, es una Una cantidad barbaridad. es enorme. Entonces, ahí tenemos un gran reservorio de carbono que no solamente tiene carbono, son todos los individuos y microorganismos que están en ese ecosistema y hace que funcione todo,
todo que como llamo yo, el suelo es como el estómago de las plantas, el estómago externo de las plantas. Las plantas, al fin y al cabo, realizan la fotosíntesis, pero sus raíces están en el suelo y ahí hacen un intercambio con los microorganismos que hay en el suelo yo te doy un poco de agua, cojo un poco de minerales que hay aquí, o sea, todo lo van a coger del suelo. Al fin y al cabo, de la atmósfera, las plantas van a coger lo que es el CO2 y lo van a fijar. Entonces, el suelo es un ecosistema súper desconocido porque no sabemos qué hay dentro de él, o sea, tienes que cogerte un martillo, sacar, analizar, no lo ves a simple vista. Y son de los ecosistemas más diversos, o sea, se estima que en una cucharada de suelo hay como 100.000 microorganismos, o sea, es una barbaridad. Lo que pasa es que como no lo vemos a simple vista, pues el ser humano se cree que porque no lo vemos no hay nada. Pero cuando te pones a investigar, pues te das cuenta de la importancia que tienen en los suelos, debido también a que, ya te digo, las plantas cogen de allí los nutrientes y el 95% de los alimentos que se consumen en el mundo, según la FAO, provienen del suelo. O sea, de ahí la envergadura también de la importancia de este ecosistema desconocido. ¿Hace cuánto se sabe esto más o menos? O sea que la forma de cultivar debería cambiar, ¿y por qué crees que no se hace suficientemente ahora? Pues, joder, esa pregunta es muy buena. A ver, esto realmente se sabe desde antiguas civilizaciones. Si tú te pones a leer un poco los escritos del antiguo Egipto, o sea, ellos ya escribían de que añadiendo materia orgánica, residuos, purines, dejando restos de poda vegetal, o sea, se obtenían mejores cosechas, ¿no? Al final es un conocimiento ancestral que ya se sabe. Lo que pasa que conlleva unos tiempos que yo creo que aquí está el quid de la cuestión, es que la manera que tenemos de alimentarnos y de producir no corresponde a los ciclos naturales. Nosotros tenemos una manera de producir que responde a un modelo acelerado capitalista que alimenta, entre otras cosas, al ganado de manera masiva y a unas condiciones que es súper que degrada el suelo, y todo eso, o sea, no se cambia porque no conviene, o sea, porque deberíamos cambiar como nuestra manera de consumir y de alimentarnos. O sea, realmente si nosotros sembráramos de una manera más sostenible, pues podríamos perfectamente aplicar estas prácticas y que todo el mundo pudiese alimentarse. El problema recae aquí en que la agricultura que es más problemática es para alimentar al ganado. Es una agricultura, como digo yo, ganadera, que es una agricultura para alimentar al ganado, que es Masiva y masiva, de cortoplacista, ¿no? monocultivo. No importa ahí el rendimiento del suelo, porque jodes un suelo, te vas a otro sitio Total. y ya está, ¿no? O sea, la selva del Amazonas, que se deforesta en parte por eso, ¿no? Para alimentar al ganado. Totalmente, o sea, se estima que el 70% de la superficie agrícola se destina para la alimentación del ganado. ¿Qué quiere decir con esto? Una barbaridad. Que estamos utilizando casi toda la superficie que tenemos en un tipo de agricultura que encima es la que más degrada el suelo. O sea, es que es como todo mal. O sea, Es que es absurdo. O sea, yo creo que lo único que puede justificarlo es una visión cortoplacista de, bueno, porque supongo que dará más beneficios y ya está, pero dará más beneficios ¿qué? A 10 años, a 20, pero ¿y luego qué? Si, por lo que he visto, el otro tipo de cultivo es más sostenible no solo a nivel ecológico, sino que es más eficiente. A nivel económico, claro, porque ten en cuenta que tú una vez que tienes un suelo fértil, te ahorras utilizar fertilizantes, pesticidas, o sea, vas a tener el ecosistema del suelo se va a autorregular, o sea, va a almacenar más agua. Tú al final, cuando tienes un suelo con más carbono orgánico, actúa como una esponja, vas a tener más espacio en el suelo. Entonces, que se imagine la gente de que si tú metes pues, o tienes un suelo más saludable, va a ser como una esponja en el que va a tener más espacio para almacenar agua, para almacenar microorganismos que también van a hacer reacciones y van a hacer disponibles esos restos vegetales que se van a ir descomponiendo y van a evitar, pues yo qué sé, que por ejemplo tengas que añadir anualmente fertilizantes al suelo. O sea, vas a tener un sistema que se va a autogestionar. Al fin y al cabo,
La naturaleza es sabia, o sea, la fertilidad del suelo, eso es algo que no lo ha creado el ser humano, eso es algo que ya venía impuesto desde el principio y que el ser humano se ha dedicado a degradar los suelos por su modelo de cultivo, porque responde al consumo acelerado. Y sí, hay otras formas de cultivar, lo de agricultura ecológica, agricultura sostenible, ya, pero eso va destinado al consumo humano. Ya te digo yo a ti que la agricultura que va a alimentar al ganado, del que se alimentan las personas, lo que alimentamos las personas que consumimos animales, no va a ser soja sostenible. O sea, toda la soja que se está destinando y está esquilmando y deforestando el Amazonas no va para la gente que consume soja o vegana, no. O sea, va para el ganado que después va a alimentar a personas. O sea, es que está mal el sistema, está mal diseñado. No es sostenible a largo plazo. Sobre todo porque también somos un montón de bocas que alimentar. Y Claro, esas además, bocas que alimentar también se están alimentando de una manera que no es sostenible, ya te digo, al final, si tú alimentas a un ganado y de ese ganado tú te alimentas, o sea, vete al origen de la cuestión, ¿por qué no te alimentas directamente de la proteína vegetal y de una manera más sostenible? Pues es que ahí está el quid de la cuestión y de esto no se habla, ¿sabes? claro. Sí, es una cosa, yo como vegano, es una cosa que me dice mucho de, no, pues la soja contamina mucho o eso, ocupa mucho espacio. Y dices, Los claro, pero monocultivos de soja, ¿la soja tal. para quién? No para No, nosotros. no, La soja realmente. para el ganado que luego te comes. Yo me como la comida de tu comida. Efectivamente. Y además, en ese paso, al final, como en todo sistema, para meter un poco de teoría, a ver, eh, el animal va a coger esa energía de la proteína vegetal y la va a transformar, pero ¿cuánto tiempo debe pasar? O sea, al fin y al cabo, el animal, hasta que tú lo llevas, lo engordas, es que es muchísimo tiempo cuando de repente es como, joder, anualmente tendrías el cultivo de soja con esa proteína de una manera más fácil, sostenible, que en vez de tener un ganado ahí alimentándolo, también a qué condiciones, Durante porque años, claro. también hay que ver ya no solamente si es sostenible o no ambientalmente, joder, también éticamente, quiero decir, o sea, el ser humano también habita con otras especies que yo creo que merecen el mismo respeto a habitar este planeta y a qué precio lo estamos haciendo, o sea, estamos básicamente alimentando a un ganado selectivo que hemos seleccionado, que es el vacuno, el porcino, pero ¿qué tal? ¿Y qué pasa con el resto de especies? ¿Y qué tienes que contar tú, Michu? ¿Michu? No, Yo creo que bueno, Michu no. estaría muy de acuerdo en que Baja, capulla. Ya, daría. digo, ¿cuánto va a tardar en subirse? A lo mejor ella también tiene mucho que decir. Sí. Es un Nada, poco. quiere estar en medio, el centro de atención, ¿no? Ven, Michu, no me muevas el micro, venga. Baja. Ya sabía yo que iba. Ah. Adiós, Michu. Hasta ahora. Y lo peor digo que no se ponga en la grabadora. La he bloqueado, pero espero que no me la tire. Es un poco eso. Tú y yo Vale. estamos conectados, porque al final tú y al cabo defiendes esa filosofía de vida del ser vegano, desde el punto de vista ambiental, animalista, súper importante, pero es que al fin y al cabo también es como la única alternativa también que yo diría para poder mantener este sistema alimenticio a Sí, flote, ya no porque solo a nivel ético, sino a nivel de eficiencia, a nivel de viabilidad, ¿no? de Como viabilidad, supervivencia de la especie, es que no, ¿cuántos años nos quedan de eso? Es que no creo que el queden ser humano se debe tantos. plantear, o sea, realmente si, pues eso, que el comer carne es un lujo que responde a un modelo insostenible. Se dice que se necesitan 15.000 litros de agua para producir 1 kilo de carne. Es una barbaridad. El 90% del agua consumida por el ganado es agua verde. Y se necesitan 50 litros de agua dulce. Hablando un poco de la comparativa, ¿no? De los recursos que se invierten por 1 kilo de proteína vegetal y 1 kilo de proteína animal, que fue el estudio que me enviaste, es brutal la comparación. O sea, 1 kilo de proteína animal emite 18 veces más de CO2, consume 10 veces más de agua, 9 veces más de combustible fósiles encima que emiten más CO2, 12 veces más de fertilizante y 10 veces más de pesticidas. Y tú dices, bueno, ¿cómo es esto del fertilizante y pesticida? Claro, la gente, ya te digo, ve el kilo de carne pero no ve que hay que alimentar a este ganado. O
sea, a través de esa agricultura que es Claro. brutalmente degradadora del suelo, de su fertilidad y encima emite más. O sea, no tiene sentido. Y metano, que parece una tontería, pero que los peos de las vacas también, Totalmente. también influyen. Los peos de las vacas, eso sí siempre ha sido un debate muy, muy gracioso. Pero ya te digo que ya no es solamente los peos de las vacas, si lo que más contamina es el sostener y alimentar a ese ganado. O sea, se está deforestando el 70% del Amazonas por monocultivos de soja. Porque es que además si me dijese, bueno, es por una agricultura que aboga por la sostenibilidad, por el intercultivo, se va a fomentar la biodiversidad, donde las comunidades rurales van a poder plantar, sembrar. No. No, Se no. está cogiendo terrenos, se está esquilmando, se está quitando todo, se está dejando el suelo desnudo y vacío y se está dejando el monocultivo que también deja el suelo totalmente degradado y se suple a través de pues meter un montón de mierda y que eso sea lo que supla. Y como es para el ganado, Para que te comas una hamburguesa barata en el McDonald's. y es Porque que además es para comida rápida, sobre todo. totalmente, Ese tipo de cultivo, es que necesito el terreno más barato y me tengo que ir, pues es eso, una agricultura intensiva. al Amazonas o lo que sea, a donde pueda meter mis 800.000 vacas con mis 800.000 hectáreas de Los cultivo de cultivos soja. y No es las sostenible. no lo es. Y el impacto que provoca en el medio solamente lo que hace es sumar al problema que nos tenemos que enfrentar, que es como, señores, que estamos en crisis climática, vamos a recordar, en el que, bueno, pues, entre otras cosas, el cambio climático va a provocar que cada vez haya peores rendimientos de los cultivos. Y eso no solamente va a afectar a nosotros que consumimos esos vegetales, sino también a estos animales que hay que alimentar. Entonces, como por favor, o sea, podemos ya dejar de hacer como un ciclo vicioso y decir, vamos a pararnos y vamos a pensar cuál es la mejor manera de que todos y todas podamos vivir o cohabitar este planeta de la mejor manera posible. ¿Estamos a tiempo? Pues eso también es una gran pregunta, porque es que, ya te digo, como estamos pensando a corto plazo, o sea, Bueno, si no nos vamos a Marte, ¿no? Y ya está. bueno, Según Elon Musk, no pasa nada. Elon Musk, yo estoy segura que ya tiene ya su plataforma allí, sus cultivos, seguro que tiene allí su carbono Dice, a ver, te orgánico. cargas el planeta, no pasa nada. Hay unos cuantos más. Pero Cuestión gente, de meter más dinero y llegas y ya está, ¿no? total. Pero la gente que somos aquí pueblo llano, o sea, que tenemos que vivir y cohabitar y que yo quiero cohabitar este planeta con el resto de especies, pues sí nos cuestionamos de, tiene que haber otra manera, ¿no? Y yo te digo, esto no es algo reciente, o sea, al final esto es algo que ya se observa desde antiguas civilizaciones, desde los egipcios ya se sabe. O sea, que al final un suelo fértil pues te va a producir más y al final la fertilidad nosotros pues la estamos investigando a través del carbono orgánico. Nos hemos dado cuenta que es una molécula clave que mejora muchísimas propiedades del suelo y con eso se resuelven pues dos problemas principalmente. Captura CO2 que nos sobra de la atmósfera, que nos está calentando el clima que te cagas. Y por otra parte, nos está mejorando la fertilidad del suelo, que va a dar unas mejores producciones sin necesidad de tantas fertilizantes y pesticidas que además vienen de combustibles fósiles. Que al final todo nuestro modelo está basado en el Claro, es que desde la revolución industrial, nos hemos alimentado solo de eso, que nos ha servido para evolucionar muy rápido, pero ¿a qué coste? de devorar el planeta. Claro, es porque el otro día había, curiosidad, un mapa de Madrid desde el siglo XII hasta ahora y prácticamente hasta el siglo XIX era muy pequeñito. Lo que era la ciudad. O sea, Claro, es que las ciudades, pues a partir de esa revolución, de la primera revolución industrial, empiezan a crecer de manera brutal. Entonces, sí que nos aporta alguna cosa buena. Pues, por ejemplo, claro, tenemos una lavadora, no te tienes que ir al río a lavar. Tienes algunas comodidades que te dan más tiempo y está guay, más pero calidad de vida. tienes más calidad de vida, pero claro, habría que intentar hacerlo de una manera más sostenible. Yo creo que al final tenemos que aprender. Yo creo que al final el ser humano tiene como que mirar atrás y ver. Y lo primero es reconocer que nos hemos confundido en algunas cosas, que algunas cosas nos han salido mal.
y que decrecer también está bien. Y que hay ciertas cosas que podemos mantener, como por ejemplo, yo no abogo por ir al río, todo el mundo ahora irnos a Madrid Río ahí a lavar la ropa, pero sí abogo por ser consciente de cuánta agua consume cada lavadora que pones, de ser consciente de ello y decir, bueno, pues en vez de poner lavadoras cada día o cada 2 días, pues intento juntar cada semana o intento pues lavar a mano pequeñas cosas que se me ensucian, porque al final es que tú tienes que pensar que cohabitamos muchas personas y que los recursos son limitados. O sea, vivimos en un planeta finito. Y el capitalismo nos ha metido en la cabeza de que Crecimiento infinito. Crecimiento infinito. En un mundo finito. En un mundo finito, claro. Y que al final los recursos son limitados y tenemos que ser conscientes de que contamos con esto, somos estos, y que al final también el ser humano tiene que habitar con otras especies. Vuelvo a decir que debemos abandonar este pensamiento tan egoísta de no hay que repartir solamente los recursos entre los humanos. Somos muchísimas millones de especies, que esas especies también las necesitamos para poder sobrevivir, quiero decir. Tú al final necesitas los polinizadores para que te polinicen los cultivos y te salga rentable, porque si no tienes polinizadores, sino que te lo digan en China. ¿Cuánto dinero invierten en polinizadores con algodones? O sea, gente polinizando. ¿Con algodones? O sea, en China el gobierno ha llegado a invertir millones de euros para polinizar manualmente, porque por lo que sea, los polinizadores no han efectuado su labor. Efectivamente, sí. Entonces, manualmente va gente con bastoncillos cogiendo polen de uno a otro, de un cultivo a otro. Y es como, increíble. Nos estamos volviendo locos. O sea, esto realmente lo hacen ya las abejas, señores. O sea, no hacía falta. Clase de primaria, las abejas polinizan. Exacto. Entonces yo creo que es importante proteger los recursos no solamente pensando en el ser humano, sino, en el resto de especies que a la vez nos proporcionan un equilibrio y que funcione el ecosistema. O sea, que vivimos en un entorno pues interdependiente. O sea, vivimos y que necesitamos el suelo fértil, pero a la vez el suelo necesita pues X especies que funcionen para que todo tenga su equilibrio. Y no nos enteramos. No nos enteramos. Pero bueno, aquí estamos. Vale. ¿Qué alternativas crees que hay? Aparte, hemos hablado, por ejemplo, de reducir el consumo de animales. Puede ser una alternativa. Obviamente hay más maneras de contaminar menos, pero también hablando del suelo, que es lo que investigas tú. ¿Cómo crees que se puede hacer mejor? Lo que está claro es que nosotros como consumidores tenemos un gran poder a través de la alimentación. O sea, una alimentación basada en vegetales va a tener un consumo muchísimo menor de recursos. Y eso es un primer paso súper efectivo que ya lo vienen abogando, o sea, cada vez más la comunidad científica, ya no solamente asociaciones animalistas por los derechos de los humanos, o sea, por los derechos de los animales, es que es sentido común. O sea, no tiene sentido devorarnos el planeta de esta forma por nuestra alimentación. Entonces, yo creo que el primer paso es ser consciente de que una alimentación basada en vegetales es mucho mejor para nuestra salud y para el medio ambiente. Y eso es indiscutible. Eso es evidencia científica. Sí, que va más allá de la ética. O sea, va más allá de la ética. De como lo del petróleo y coches eléctricos, es que, a ver, te puede gustar más o menos un coche eléctrico, ya sea baterías o hidrógeno, pero es que el petróleo es finito. Igual que se dejó de utilizar el carbón, pues se dejará de utilizar la gasolina y el diésel y en no mucho tiempo, porque se encontrarán pues medios de transporte más efectivos, más eficientes. Va un poco lento, pero bueno, es que en realidad no tenemos coches hace tanto. Es que hasta el 1910 más o menos, de hecho me parece que el primer coche de Ford fue en 1920. El primer coche en cadena. Estamos hablando de que hace 100 años la gente iba a caballo. Total.
la tracción animal. Es que lo que está pasando es que yo creo que no somos conscientes de que estamos en muy poco tiempo consumiendo más recursos que nuestros antepasados. O sea, si tú ves, o sea, hace 200 años o 300, o sea, el ser humano no tenía tanto impacto. Y es que no éramos ni la mitad de personas, o sea, ni consumíamos a esta velocidad. O sea, está claro que somos Claro. una sociedad muy grande que tiene un modelo de consumo acelerado, capitalista, colonialista y totalmente insostenible, y esto hay que cambiarlo ya. Y una de las formas más efectivas es, pues, tú desde tu libertad de consumidor de decir, vale, sé que consumir, por ejemplo, animal tiene estas consecuencias en el medio ambiente y en mi salud. Voy a hacer el cambio. Y así, poco a poco, y eso con todo, decir, voy a moverme de otra manera, voy a decrecer un poco, voy a comprar cosas de segunda mano, voy a intentar consumir menos recursos, consumir menos. O sea, es que yo creo que ahí está la clave. Mm. Y Reutilizar, sí. Desde luego hay cosas que intento... Sí que es verdad que hay veces que la segunda mano es complicada, porque yo siempre intento comprarme las cosas de segunda mano, pero la electrónica, por ejemplo, la tele esa, muchas veces no se puede. la compro de segunda mano y las 3 veces que he comprado Te ha ido mal. están medio rotas. Entonces dices, hostia, pues es una putada, pero bueno, en Hay vez de ciertas cambiar cosas de que es móvil verdad. cada año, cada 2 años, pues a lo mejor lo puedes cambiar cada 6 y no te hace falta tener el último modelo. Ujú. Y en el móvil sí que es verdad que hay gente que los vende medio nuevos y sí que lo puedes comprar que funcione bastante bien. O bueno, y un coche ni te cuento, claro. O sea, También es cómo está hecha la cadena de, o sea, o el modo en cómo producimos. La tecnología claramente sigue una producción lineal. O sea, en general, lo que es el sistema humano es lineal. Cojo materias primas, creo de forma masiva en cadena para abaratar costes y saco producto para que consuma. Pero no se crean cosas, o sea, no se crean móviles para, por ejemplo, reutilizar piezas. Por ejemplo, sería súper interesante que el ser humano le diese al coco de decir, joder, voy a crear un producto en el que si se te jode esta parte del micrófono puedas cambiarla y no no, necesites comprarte no interesa, claro. el timón entero. Claro, al final lo que hay que ser consciente es que todo esto es consecuencia de un sistema que opera en beneficio por y para el... Y eso ya que tampoco desde hace tanto, porque a lo mejor hace 40 años las cosas sí que eran más reparables. No, se También, abogaba por artesanía, por un... bueno, también estoy pensando en España, que también era un país más pobre hace 40 años, porque Estados Unidos seguramente no, pero aquí si antes se te rompe algo, pues primero lo arreglas, Ujú. no te compras otra cosa, ¿no? Sí, sí. Pero es que ahora ahí casi no te dan la posibilidad, como tú dices. De hecho, yo me acuerdo de los primeros móviles, hasta prácticamente hasta que se convirtieron en smartphones, cambiar una batería o la carcasa era normal. Hmm. O sea que tú podías abrir directamente el móvil así, Total, ponías una batería, que era como unas ladrillo, ¿te pilas, acuerdas que también se cambiaba la carcasa? Y era como mucho ya más tengo un móvil fácil. nuevo. También, claro, también era un aparato más sencillo que lo que son ahora, obviamente. Ahora, por ejemplo, cambiar una pantalla, si se te rompe, a veces no te interesa, porque es tan cara la pantalla Lo hacen para eso. que dices que no me compro un nuevo. Claro, dices, ya aprovechas y dices, bueno, pues me compro otro. Mm. Pero yo creo que es importante de ser consciente de esto y decir, pues no voy a entrar en el círculo vicioso. O sea, yo tengo la capacidad de decir, hasta aquí. O sea, me quedo con lo que aporte y con lo que yo crea que sea mejor. O sea, obviamente, pues no voy a vivir fuera de la sociedad y no voy a tener móvil, porque entonces, ¿cómo me comunico con la otra gente? Pero sí es verdad de decir, vale, esta herramienta sirve para esto, soy consciente del impacto que tiene, los minerales de dónde se obtienen y de dónde vienen, y los derechos humanos que se vulneran para que yo tenga este móvil, Mm. y decir, pues voy a intentar alargar la vida de esto lo máximo posible. Y antes a lo mejor se hacía por una cuestión económica, pero yo creo que ahora la gente lo está empezando a hacer también por una cuestión ecológica, de decir, bueno, se me rompe el móvil, pues no me voy a comprar uno nuevo, voy a intentar arreglarlo. Y a mí, por ejemplo, cuando se me ha roto el móvil, pues intento siempre que me sea posible económicamente, pues repararlo.
También se debería favorecer eso, que se fuese más barato repararlo que comprarte, ¿no? Es la historia. A mí mira que soy bastante cuidadoso con el móvil, pero al tercer día de comprarlo se me rompió la pantalla. Joder, qué mala suerte. Estaba en rodaje, se me cayó ahí en el suelo, se dio una buena hostia. Ya mala suerte. Cayó ahí como en un pico en la tierra y se rompió la pantalla. Pero pues no fue el táctil, entonces creo que eran como 80 euros arreglarlo y me acaba de gastar 400 euros. Pues ahí dices, hombre, vale, sí, 80 a 100 euros me merece la pena. Ya. Pero cuando te dicen, no, es que son 200 la pantalla y 250 el móvil, dices, coño, pues ahí está complicado. Sí. Porque no lo favorecen, claro. ¿Sabes al final lo que deberíamos hacer? Volver a las cavernas y comunicarnos a través de a tu vecino y ya está. O sea, deberíamos abogar Por las redes por vivir sociales. en comunidad. Ostras, pues yo creo que sería mucho mejor, ¿eh? Poco impacto, ¿eh? También se habla de lo que consume subir una foto y todas estas cosas. Es que... Bueno, ahora sí, con la inteligencia artificial también Todo. consume... Bueno, no solo porque sea inteligencia artificial, sino porque como todo necesita cada vez más ordenadores y más energía y luego tienen que refrigerarse, porque si tienes 800.000 ordenadores en un sitio, pues se calienta mucho. Entonces sí, pues el consumo de recursos cada vez es mayor. Cuando progresa la humanidad, consume más recursos. Sí. De hecho, hace 100 años, pues seguramente éramos mucho más sostenibles. Si mira que yo no defiendo ir a caballo en el sentido ético, pero a nivel de impacto climático, pues sería mucho mejor ir en caballo. Obviamente. O ir andando o en bicis. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Es como... Yo creo que al final eso, hay que buscar las decisiones que hemos tomado el ser humano y que no hemos equivocado y hemos dicho, esto no aporta. Entonces, aparta. O sea, voy a mover de una manera más sostenible, voy a alimentarme de una manera más sostenible, me voy a vivir y voy a vestirme de una manera más consciente y sostenible y ser consciente que el planeta no nos necesita para vivir, nosotros necesitamos al planeta para vivir. Y debemos ser conscientes, eso es lo primero. Y en eso también entra el suelo, que la gente no es consciente de que el suelo es un ecosistema súper importante para vivir, porque de ahí viene lo que comemos. O sea, por ahora, por mucha inteligencia artificial que tengamos, mucha tecnología, no existe una máquina que tú digas, tomate, mec. Todavía no. Y si existiese, deberíamos invertir muchísima energía en cuánto podríamos producir un tomate una fábrica. Es como, por favor, vamos a invertir energía en regenerar los suelos, que ya los ecosistemas lo hacen por nosotros. O sea, vamos a dejarle ese papel a la naturaleza, que ya se le da muy bien, y nosotros vamos a entender los ciclos naturales y adaptarnos a ellos, no seguir alterándolos. Y hasta aquí ha sido la primera parte del podcast. Os dejo un enlace en el vídeo para que podáis ver la segunda parte. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, por favor, dadle a me gusta, suscribiros al canal, compartidlo con personas que les pueda interesar, activad la campanita de notificaciones para no perder los próximos podcasts y aparte de vernos en YouTube, puedes escucharnos en iVoox o Spotify. Nos vemos en el próximo podcast. Chao.